costumbre, este programa tiene primero que alabar y glorificar el nombre de Dios a través de una oración. Así es que vamos a dejar a nuestra hermana Livia Silva para que ella sea la encargada de elevar esa oración al Creador de todos nosotros y al Redentor de todos nosotros. Antes que nada, quiero recordarle a todos aquellos que nos están viendo aquí en Nicaragua, en Centroamérica y en México, que sabemos que se celebran unas fiestas en estos días, que por favor no tomen, que no manejen tomados y que no manejen de noche. Las carreteras están peligrosas, hay muchos accidentes en Nicaragua, pues estamos teniendo una ola de accidentes increíble. Así que le decimos a aquellos hermanos que de una u otra manera el enemigo los tiene agarrados, que si toma no maneje, por favor. Haga el esfuerzo de no tomar. El programa pasado le dijimos que todos aquellos que toman no van a entrar en el reino de los cielos. Así dice Primera de Corintios 6, 9 en adelante. Muy claro en la Biblia. Dice que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes heredarán el reino de los cielos? Todos aquellos que no son de esa categoría. Así es que tenemos que estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos entender por qué no debemos de tomar. No solo porque somos amantes a la palabra de Dios, no. La palabra de Dios tenemos que estudiarla y decir, eso dice la palabra de Dios, eso voy a hacer. Estudiarla y llevarla a la práctica. A la práctica, porque si no nos quedamos con esa teoría con la nada ayuda más, del Espíritu Santo. con esa teoría, y todos nosotros sabemos que debemos de hacer caso a la palabra de Dios. Vamos a darle cabida a la hermana Livia Silva. Vamos a orar, pero también, como es mi costumbre, antes de orar, quiero reiterar la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando a este su gustado programa Salud y Vida en Abundancia, emitido desde la pequeña pero bella ciudad de Iriamba, Nicaragua, desde el centro de América. Así es que sean todos bienvenidos, en especial si alguno de mis pacientes, que vivo invitando a todos mis pacientes, nos está sintonizando, pues sean bienvenidos. Les invito a que inclinen sus rostros, vamos a orar. Buen Señor, que moras en las alturas celestiales, te damos gracias infinitas, mi Señor, porque nos has dado un día más de vida. Y al llegar a esta hora en que se va a transmitir este programa, suplicamos, Señor, una bendición especial para todas aquellas personas que lo van a escuchar, para que sea una bendición para sus vidas, para su salud. Y te pido y te suplico, Señor, que como lo has hecho hasta hoy, siga bendiciendo este programa. Que sea tu Santo Espíritu el que lo dirija, porque nosotros solamente somos instrumentos en tus manos y todo lo que hacemos es para tu honra y tu gloria. Todo lo suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, me gustaría leerles un versículo en la Biblia. El versículo de hoy lo pueden buscar en el capítulo 11 de Levítico, el versículo 7. Levítico capítulo 11, versículo 7. Y nos dice, de manera muy clara, ¿verdad? Ni el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por impuro. No comeréis, el versículo 8, no comeréis su carne, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por impuro. Qué interesante, ¿verdad? Qué claro que estos versículos que dicen que ni tocarlo siquiera. Si dice que ni tocarlo, mucho menos comerlo. Esto de la palabra de Dios, hoy estaba con un hermano que sabe quién es. Yo le decía que lo de la carne, lo de la grasa, ¿cómo es esto que nosotros, nuestro Señor prohíbe, doctora? Hasta la grasa nos prohíbe. Así es. O sea que hay tantas cosas que el Señor prohíbe. La grasa, comer sangre, todo eso está bien Levítico claro en la 7:22, el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, no comáis ninguna grasa, ni de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal despedazado por fiera se
dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comáis. Pero el versículo anterior dice, ni comáis ninguna grasa, ni de buey, ni de cordero, ni de cabra. Así es que nosotros tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. No tenemos que comer ese tipo de productos que nos están afectando nuestro cuerpo. Mi Señor es sabio porque Él sabe de qué es lo que nos puede hacer daño. En esa época, doctora, que nos dio estos versículos, mi Señor sabía que por qué nos iba a dar de que no comiéramos cerdo. Todos sabemos que ahora han buscado, ya la humanidad ha buscado siempre cómo comer cerdo y ahora tratan de decirte que la carne magra del cerdo, que no sé qué, pero siempre lleva una grasa que no es buena, al igual que la de camarón, la langosta, que son grasas que son muy dañinas para nuestro cuerpo. Así es que procuremos no comer cerdo. Bueno, eso es una recomendación, okay, ¿verdad? El tema que nos trae hoy el doctor Francisco Rodríguez es un tema muy, muy importante porque es un tema bastante frecuente en nuestro medio. Yo diría que muy frecuente. Nos va a hablar de parasitosis, en especial de un parásito que se llama tenia. La tenia. Todo el mundo ha oído hablar de la tenia, pero aquí en Nicaragua y en muchas partes de Latinoamérica la conocen como la solitaria. Solitaria. Así se le llama, solitaria. La teniasis, ¿verdad? Es una enfermedad. ¿Qué es la teniasis? Es una enfermedad que, ¿por qué lo estamos tocando en estos días? Porque mucha gente va a los balnearios, pero mucha gente, doctora, los balnearios están llenísimos de personas. Hay tanta gente en esos balnearios que a veces no hay lugar ni donde pararse. En los balnearios, en las costas del Pacífico, aquí en Nicaragua, hay tantos lugares que están siendo visitados por turistas y pues hay mucha gente que también en esta época aprovecha para ir a vender sus cosas. Tengan cuidado con lo que van a comprar. Tengan mucho cuidado porque de ahí les puede venir una cisticercosis, ¿verdad? Que les puede dañar su cerebro, su ojo, su riñón o cualquiera de los órganos importantísimos. Así que tenga cuidado con lo que va a comprar y lo que va a ingerir, porque estos animalitos pueden estar ahí en aquella persona que está comiendo o que está vendiendo este tipo de alimentos. Las especies del género Taenia pertenecen a la clase de Cestoda, o sea, son gusanos planos. Orden Cyclophilidae y a la familia Taenidae. Sus formas adultas se desarrollan en el intestino del ser humano, que actúa como único hospedadero definitivo, y los estadios larvarios o cisticercos en los tejidos de los animales como el cerdo, jabalí, la vaca o los bovinos o el hombre. ¿Ya? La teniasis humana se produce como consecuencia de la parasitación intestinal por especies del género Taenia. Las especies más comunes son la Taenia solium, la Taenia saginata, pero existe otra especie que últimamente fue descubierta desde 1991 al 98, y hay artículos sobre esta tenia, que es la Taenia saginata asiática. Ha sido descrita de forma relativamente reciente, mientras que las dos primeras, la Taenia solium y la Taenia saginata, tienen una distribución cosmopolita. La Taenia saginata asiática solo está presente en Taiwán, Corea, Tailandia, Indonesia, China, Malasia y las Filipinas, con casos esporádicos en algunos países como España. O sea que la solium y la saginata está presente en casi todo el mundo. Así es. Hay predilección, en este tipo de parásitos hay predilección por raza, por sexo. Es que eso va a depender, doctora. Por eso estábamos diciendo al inicio que eso va a depender de qué cosa, de lo que yo ingiera y cómo lo ingiera, ¿ya? Pero la ingestión de los huevos de Taenia saginata y Taenia solium deriva en cisticerco bovino y porcino, respectivamente. Los huevos de Taenia solium también pueden infectar a humanos, dando lugar a la cisticercosis humana. Ahí está el problema. Sí, la del cerdo.
A la del cerdo. La del cerdo es la Taenia solium. No está claro que los huevos de la Taenia saginata asiática pueden infectar al hombre, aunque se piensa que dicha especie podría ser responsable de algunos casos de citicercosis humana descritas en Asia, pero no está bien claro. La Taenia es una zoonosis, cuyas tasas de prevalencia varían en función de diversos factores socioeconómicos y culturales. ¿Por qué culturales? Por ejemplo, citicercosis no hay en los musulmanes, doctora. Los musulmanes no tienen citicercosis. Es que los musulmanes no comen cerdo. No comen cerdo. Entonces, eso es importante. Es como los hindú. Es como los chinos que no toman leche. No, es como los hindú que no tienen citicerco por saginata. Ellos no se comen las vacas. Entonces, es muy difícil que tengan ese tipo de... Pero los musulmanes no tienen citicercosis por Taenia solium. El comportamiento humano resulta fundamental para su persistencia, ya que la contaminación con heces humanas, de donde depositan la mayoría de los seres humanos, donde no hay letrina, donde no hay servicios higiénicos adecuados, posibilita la infección de los animales. Y ustedes saben que el hábito de ingerir carne cruda o poco cocida cierra el ciclo, permitiendo la infección humana por taenias o tenias adultas. La teniasis humana constituye un problema, doctora, de salud pública. Yeah. Dígame, doctora. Es decir, que aquellas personas que ni modo les gusta comer carne, pues, lo ideal sería que no se la comieran, pero que acostumbran a comer carne, lo correcto es que se la coman bien cocida. Sí. Para disminuir el riesgo. Sí. Porque yo mucho escucho, por ejemplo, cuando comíamos carne nosotros, si se acuerda. Hace muchos años, doctora, ya tiene unos añitos. En los restaurantes que preguntan, ¿cómo quiere la carne? Si la quiere término medio, si la quiere 3/4 bien cocida. O bien cocida. Deberían decir bien cocida. La carne bueno, que sea. Primera recomendación que sacamos, ¿verdad? Recomendación cuando vayan a comer carne y le pregunten, cocida. Bien cocida. Bien cocida, porque por lo menos aquí en Nicaragua, ¿verdad? Porque a veces sabemos no hay... que en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, en ciertos países latinoamericanos donde tienen un buen control de calidad sobre los restaurantes y tienen... Yo sé que en Nicaragua ya está, el Ministerio de Salud está ahorita metido en todo eso y sabemos que el Ministerio de Salud anda tratando de controlar. Estamos en ese proceso que el Ministerio de Salud está controlando ya los restaurantes, ya se inició. Más ahorita, para esta fecha, el Ministerio de Salud está directamente controlando en los lugares turísticos los restaurantes, porque es una labor muy difícil. O sea, sabemos que el Ministerio de Salud no tiene la suficiente cantidad de recursos humanos que puedan llegar a todos estos lugares. Pero sí, este problema de la citicercosis, tanto de la Taenia solium, porque es la que te da citicercosis, la Taenia saginata no te da citicercosis, pero sí te afecta tu intestino y ya vamos a ver las manifestaciones clínicas que te da este esto. tipo de parásito, ¿a qué edad es más frecuente que afecte? O desde chiquitito. Es que desde chiquito puedes tener una teniasis, o sea, no necesariamente. Claro, ¿quién se va a infectar más? El adulto, porque es el que anda comiendo por todos lados. Pero realmente, si le dan carne de cerdo a un niño, puede tener citicercosis. O sea, no es el primero, pues. Pero sí realmente, ¿quiénes son los que están más expuestos? Los que salen a trabajar, los que están fuera del hogar, comiendo fuera del hogar. A ver, pero una persona con uno que esté infectado en la familia, ¿no puede contaminar al resto de la familia? Si no hubiera, ¿cómo decirle? Servicios higiénicos y las personas que cocinan el alimento pues tienen muchos hábitos inadecuados, pues se puede contaminar porque los proglotis de esos gusanos son bien grandes. Es muy difícil que no lo miren. ¿Ya? La Taenia solium. Vamos a hablar un poco de la morfología de la Taenia solium. El gusano adulto puede llegar a medir de 2 a 8 metros y es de color blanco marfil. Su escólex, o sea, su cabeza, está provisto de 4 ventosas y un rostelo con doble corona de ganchos. Forma como una uña de gato. Los proglótides maduros son cuadrangulares y presentan poros genitales unilaterales que se alternan de forma regular. Los testículos confluyen por detrás de la glándula vitelógena,
Presenta un ovario con 2 lóbulos más grandes y un tercer lóbulo accesorio al lado del poro genital. La bolsa del cirro alcanza el nivel del poro excretor y no existe el esfínter vaginal. Ellos mismos se pueden ir reproduciendo. Estos animales que pueden llegar a medir hasta 10 metros, en el caso de la Tenia saginata, que es la más grande, ¿verdad? Porque las otras dos pueden medir hasta 3 metros, pero en el caso de la Tenia saginata, que puede llegar a medir hasta 10 metros, generalmente un paciente tiene un solo, porque con un solo animal Con más un que solo. suficiente. Sí, es que, miren, O tiene una Tenia solium bien acompañada. la Tenia solium, por ejemplo, dice que las Tenia solium, cada proglótide está repleto de huevos entre 30,000 y 50,000 huevos por anillito. Wow. Imagínense qué cantidad de huevos. Por eso es que Y esos huevos los está eliminando se eliminan. constantemente. Sí. Y el problema es cuando hay fecalismo al aire libre, o sea, la gente y los cerdos andan comiendo. Y ahí es donde está el problema. ¿Ya? La Tenia saginata es otro que no es como la Tenia solium. La doctora decía que pueden llegar a medir hasta 13 metros. De 4 metros hasta 12, 13 metros, pudiendo llegar a tener hasta 2,000 anillos, o sea, 2,000 pedacitos de proglótide se llama. Su cabeza o escólex es inerte, piriforme y con 4 ventosas, pero sin rostelo ni gancho como la Tenia solium, que tiene un gancho. Los proglótides maduros poseen poros genitales unilaterales que se alternan de forma muy irregular y mayor número de testículos que la Tenia solium. Ahora, la Tenia solium, el ciclo vital, el hombre es el único hospedadero definitivo. Adquiere la parasitación al ingerir la carne de cerdo cruda, curada o poco cocida, infestadas con cisticerco. Al llegar al intestino humano se digiere todo excepto el escólex, que se fija a la mucosa intestinal mediante la ventosa y se desarrolla una cadena de proglótides que da lugar al gusano adulto en 2 o 3 meses, pudiendo permanecer en el intestino toda la vida. La única forma que tiene el cesto de emitir los huevos es con la defecación, de manera que los anillos grávidos son arrastrados pasivamente con la heces y en el medio externo se rompen el útero y se liberan los huevos. El cerdo, debido a sus hábitos de comer heces, coprófagos o coprofágicos, ¿no? Que les gusta comer heces, ingieren cientos de huevos y se infestan, actuando como hospedadero intermedio. Y ahí es donde le da cisticercosis animal. Los jugos gástricos del estómago del animal rompen la sustancia cementante y en el intestino estas membranas ya activadas se deshacen y emergen la oncósfera. La oncósfera tiene vesículas secretoras de sustancias líticas que le ayudan a atravesar la pared intestinal, diseminándose así por vía sanguínea. En este momento estamos en el estadio de post-oncósfera. A través del torrente circulatorio llegará a los órganos internos mejor irrigados, como cuáles: corazón, hígado, pulmón, etc. y a los músculos. Una vez ahí pasarán entre 7 y 10 semanas hasta el desarrollo del cisticerco, que es una forma larvaria vesicular con un escólex invaginado ya provisto de doble corona de gancho. Se ya tiene la famosa que nosotros le conocemos como semilla, ¿ya? ¿Qué es lo que causa la cisticercosis? ¿Qué es la cisticercosis? Ahora, ¿cuál es el problema con el hombre, con la Tenia solium? Cuando el hombre, en vez de actuar como hospedero definitivo, lo hace como hospedero intermedio, como cerdo, ¿ya? Desarrolla el cuadro de cisticercosis humana. ¿Cómo sucede esto? Porque ingiere los huevos que eclosionan en el intestino y la larva penetra a través de los tejidos, pudiendo afectar al músculo, ojo, cerebro y en general cualquier cavidad. La cisticercosis humana no es objeto, ¿verdad? Para que nosotros no tengamos eso pendiente ahí. No es objeto de decir, no, eso no me pasa a mí. Porque hay muchas personas, no, eso no me pasa a mí. Y comen en lugares que no deben de comer. Correcto. Y las proglótides en ocasiones, pues no es tan corriente, pero sí puede suceder que lleguen a hospedarse, a alojarse al apéndice y causar una apendicitis aguda. O pueden llegar a alojarse también
en las vías biliares, en la vesícula. Así es. Yo miré en 2 ocasiones durante toda mi carrera de ser radióloga, he visto ya en tiene 2 rato, ¿verdad, ocasiones. doctora? Ya tiene En ratito 2 la doctora de ocasiones. estar siendo radióloga. No vamos a sacar la cuenta aquí. No es momento de sacar cuenta. Entonces, en 2 ocasiones he visto parásitos metidos dentro de la vesícula, vivos, Dando su movidita. moviéndose dentro de la vesícula. Esta parasitación de Taenia solium abarca México. México era uno de los países que tenía más cisticercosis. Latinoamérica, toda Latinoamérica, la península ibérica, los países eslavos, África Meridional, Sudeste Asiático, India, China, siendo muy poco frecuente en los Estados Unidos porque ustedes saben que en los Estados Unidos hay mucho control de calidad de los alimentos. El ciclo biológico de la Taenia saginata es diferente, ¿verdad? Aquí el hospedero intermediario son el ganado y no produce cisticercosis humana. De ahí la importancia del diagnóstico diferencial entre estas 2 especies. El hombre adquiere la infección teniasis intestinal al ingerir carne de vacuna cruda o poco cocida. Por eso pidan la carne bien cocida. bien cocida. En este caso, la emisión de los anillos al exterior suele producirse de uno en uno y no necesariamente van acompañados de la S. Hay la diferencia que sucede con la Taenia solium, que te van con S. Esto no, este puede salir así nomás. Es endémico esto, ¿ya? Hay alta endemia, se han descrito en Etiopía, Kenia, Zaire, la República Exsoviética y algunos países ribereños del Mediterráneo, Siria, Libia, Yugoslavia, como zonas de endemia moderada, Japón, Europa y América del Sur, y como zonas de baja endemia, Estados Unidos, Canadá y Australia. Vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas porque eso le interesa. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente? Gente. Si hablamos de cisticercosis en humano, pues podemos hablar de la cisticercosis en humano, pero vamos a hablar qué es lo que provoca este parásito, la mayoría de estos parásitos, en el intestino, en nuestro intestino donde están viviendo. Las infestaciones por el gusano adulto del género Taenia produce el cuadro clínico denominado teniasis intestinal. Yo me imagino que uno de los síntomas más frecuentes es pérdida de peso, porque ese animal allí alimentándose y tan grande. Es que eso es lo que pasa, mire, pueden estar causados los síntomas por la producción de sustancias tóxicas por parte del cesto, o sea, todo el gusano, por la irritación mecánica intestinal, por anemia y por síndrome de mala absorción intestinal. En general, la mayoría de las infecciones por Taenia solium son asintomáticas, aunque pueden aparecer malestar abdominal como meteorismo y plenitud intestinal, como que las personas se sienten muy llenas. Sensación de llenura, Así aunque es. coman poco. Tienen sensación de hambre, náusea y diarrea. Aquí en Nicaragua, para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, en Nicaragua tenemos, ese es un dicho popular de los ancianos y de los viejos. Este chavalo solo quiere estar comiendo y mira qué flaco, debe tener alguna solitaria. Así le dicen a los jóvenes cuando están comiendo y comiendo y comiendo y no engordan, que debe de tener alguna solitaria. Y bien acompañada. Así es, porque da sensación de hambre, da mucha sensación de hambre, pero también puede dar náusea y puede dar diarrea. Es bastante frecuente detectar que en la sangre, doctora, cuando nos hacemos un examen de sangre, se nos aumentan una serie de glóbulos blancos que son los eosinófilos, pero nosotros encontramos eosinofilia en casi la mayoría de los parásitos, pero esta eosinofilia es mayor del 13%, así que vamos a encontrar es mayor que en los otros casos de parasitosis. La eosinofilia es más marcada. La eosinofilia es más marcada. O sea, o es más del 13%. Cuando nosotros tenemos como médico una eosinofilia, o sea, detectar por sangre periférica la proporción de eosinófilos que tiene usted en su sangre y miramos que tiene más del 13%, hay que buscar un tipo de parásito que tiene y uno de los más frecuentes es teniasis.
Ahora, la tenia saginata, o sea, la tenia que adquirimos a través de la carne de ganado, las manifestaciones leves por esta suelen ser asintomáticas y las más importantes se acompañan de irritación de la mucosa intestinal y de síntomas derivados de la toxemia que origina la absorción de los productos metabólicos del parásito. ¿Y qué te da? Dolor abdominal, diarrea, mareo, dolor de cabeza y no te da ganas de comer. Al revés de la otra, ¿verdad? La otra te da ganas de comer, pero esta no te da ganas de comer. Diversos estudios sobre tenia saginata enumeran los síntomas y signos de esta parasitación en este orden de frecuencia que se lo voy a mencionar. Dolores epigástricos, 98%, náusea y vómito, 35%, y sensación de hambre, 32%. Con menor frecuencia puede aparecer urticaria y signos de hipersensibilidad como alergia. Ojo también, porque en ocasiones nos confundimos y decimos, tiene una urticaria, fue el alimento que le dio, y probablemente lo que tengan es una teniasis. O sea que hay personas que presentan problemas en la piel y creen que es alergia y en realidad es producto de una parasitosis, en este caso de la teniasis. Gran parte de los síntomas son de origen psicosomático, es cierto, y se presentan cuando el paciente sabe que está parasitado. Si le decís que tiene una solitaria, los pacientes comienzan a sentir de toditito, porque todo el mundo sabe que una solitaria es un problema serio en nuestro cuerpo. Entonces todo el mundo comienza a tener miedo. Con solo pensar el tamaño del parásito, más ahora que se cuenta con los medios de internet. Así es. Ahora la mayoría de los pacientes, cuando saben que tienen algo, lo primero es ir a buscarlo al internet, y con solo verle la cabeza a ese animal. Ok, las complicaciones. Hablamos de tenia saginata, de tenia solium. Las complicaciones de la tenia solium, pues vamos a hablar un poco de la citicercosis después, que ese es un problema muy serio y un problema que todos tenemos que tener muy en cuenta, que tenemos que evitar el cerdo, o si lo van a comer, pues cómanlo bien cocido. Ahora, el diagnóstico de la teniasis es fácil de realizar en cualquier Sí, ya lo vamos a ver. Las complicaciones, vamos a ver las complicaciones por tenia saginata. Las complicaciones también suelen ser más frecuentes en las teniasis producidas por tenia saginata. La complicación más frecuente que tenemos en las complicaciones por tenia solium es citicercosis. Pero en la tenia saginata, las complicaciones pueden ser apendicitis. Ese es uno de los problemas que la doctora aquí estaba comentando como radióloga. Obstrucción o perforación intestinal. Y otra de las cosas que la doctora comentó como radióloga, que era que se afectaba a la vesícula y que se les puede provocar una colangitis, porque la vesícula se infecta y comienza el problema hacia arriba y se les da una colangitis. Así es que esto no es algo muy sencillo. Así es algo muy serio, algo muy serio. La colangitis mata a mucha gente porque es un proceso infeccioso rápido, ya, agarra todo lo que es el hígado, se va, ya, y eso es algo muy serio. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos este tipo de parásito o cuando nosotros sabemos que comimos mal en algún lugar o que ingerimos algún alimento de dudosa reputación, doctora. Así es. ¿Ya? Entonces, cuando ingerimos alimentos de dudosa reputación, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Cuando ingerimos alimentos de dudosa reputación. Por eso les decía yo a todos aquellos que están viajando hacia las playas, ¿no? A todos aquellos que están viajando hacia las playas, les recordamos que no consuman alimentos de dudosa reputación, que no vayan a esos lugares de dudosa reputación. El diagnóstico, la doctora quería saber sobre el diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud dice que la detección de portadores humanos de la forma de tenia solium y tenia saginata constituye unos pilares fundamentales en que se apoya la mejora de los programas de control de estas enfermedades. La técnica y de identificación de teñidos intestinales humanos se basan en la obtención
y estudio de material parasitario en la S, los proglótides, el escólex o los huevos. El estudio de la morfología de los huevos no permite ninguna diferenciación entre las especies, pues son idénticos. Son idénticos los tres huevos. tipos. No hay diferencia entre la Solium y Saginata. Esto es importante, dado los riesgos asociados a la infección por Taenia solium que nos puede dar cisticercosis cerebral. Por otro lado, la observación directa de los parásitos en muestras fecales y el examen es fácil hacerlo, pues porque son animales grandes. Ya. Así que eso es algo que tienen que saberlo. Pero también hay, pues en el país... Quiere decir que los portadores andan eliminando proglótides. Así es. Sin darse cuenta. Así es, pero también hay estudios, ¿verdad?, de coproantígenos parasitarios específicos en la S. Se realiza mediante un método de enzimo inmunoensayo de captura y permite la detección de antígenos específicos del género Taenia saginata y Taenia solium. Pero como yo les había dicho que íbamos a hablar un poco acerca de la cisticercosis, yo creo que es importante que hablemos de la cisticercosis y nos podría, bueno, después de la cisticercosis nos podría hablar un poco sobre el tratamiento de la teniasis. Sí, claro que sí. Miren, la cisticercosis es un problema, doctora, que sí nos serio. Afecta porque la cisticercosis, el problema es la neurocisticercosis. Es una de las causas de convulsiones. Así es. Ahora, la cisticercosis, sabemos que es la parasitosis por larvas del cesto Taenia solium que se enquistan en el sistema nervioso central y otros tejidos tras ingerir alimentos contaminados con huevos de este parásito. Comemos alimentos contaminados con ese huevo. ¿Y dónde pueden ir eso? Por eso les decíamos, ojo cuando ustedes estén alimentos mal cocinados. Alguien que está ahí preparando alimentos. Yo sé que el Ministerio de Salud en Nicaragua anda detrás de todo eso, pero sabemos que hay muchos lugares donde las personas no tienen la capacidad de estar preparando alimentos y a veces los tocan con la mano. Y tal vez andan con una parasitosis, no se limpiaron bien, no se lavaron bien las manos y andan huevos en las uñas de las manos. Ya sabemos que el hospedero principal de la cisticercosis es el cerdo, el cual actúa como intermediario en el ciclo cisticercosis teniasis. El hombre también puede ser hospedadero intermediario ocasional con la neurocisticercosis, que es la parasitosis humana más frecuente del sistema nervioso central y es endémica en prácticamente en todos los países en desarrollo. Es endémica, doctora. Es endémica en Iberoamérica, India, partes de Asia y África. En Estados Unidos y en Europa se presenta con cierta frecuencia, mayormente en inmigrantes. Es menos frecuente en niños, que es menos frecuente. ¿Quién es el que anda comiendo afuera? El que es mayor adulto, ya. Claro. La cisticercosis cutánea es rara. La cisticercosis cerebral con formas quísticas es frecuente. ¿Y la ocular? Mientras que en Asia la cisticercosis cutánea es común. Es frecuente. Pero lo más frecuente de estos es cisticercosis cerebral o neurocisticercosis. Así es que cuando vayamos a consumir alimentos, ojo con los alimentos, ¿verdad? La neurocisticercosis, como decía la doctora, extrapiramidal, incluye quistes subaranoideos o intraventriculares, o sea, no solo en la masa cerebral, sino se puede ir donde va el sistema de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Los quistes subaranoideos pueden alcanzar gran tamaño y forman lobulaciones. Pierden el escólex y se ubican por lo general en la base del cerebro o en la fisura de Silvio. ¿Qué nos va a dar eso, doctora? Si se ubica en la fisura de Silvio
hidrocefalia. Hidrocefalia. Entonces nos da una porque hidrocefalia. obstruye. Los quistes suenan de la base llevan a hidrocefalia, mientras que los de la fisura de Silvio o de la convexidad causan efecto de masa. La neurocisticercosis intraventricular provoca elevación transitoria o persistente de la presión intracraniana, claro. secundario al bloqueo del acueducto de Silvio o del edificio de Luzca y Magenta. Así es que todo esto son los lugares por donde pasa el líquido cefalorraquídeo que se está produciendo en los plexos coroideos en el cerebro. Ahora, la inflamación de estos quistes produce ependimitis y aracnoiditis, lo que a su vez provoca también hidrocefalia o vasculitis con accidente cerebrovascular. Son muy variables las manifestaciones clínicas. Pueden aparecer epilepsia, ¿ya? Crisis parciales o generalizadas, cefalea, que no presenta características clínicas especiales, hipertensión endocraniana, síndrome psíquico, síndrome meningio, ¿ya? Compromiso de nervios craneales, especialmente óptico y oculomotores, auditivo y facial, síndrome optoquiasmático por aracnoiditis y estrangulamiento del quiasma óptico por meninges engrosada. Entonces, ¿qué va a haber eso? Disminución de la agudeza visual y palidez con atrofia de papila. Encefalitis cisticercósica, frecuente en niños, deterioro del estado neuropsicológico, crisis recidivante, hipertensión intracraniana y coma. Y medular, que es rara, cambios motores y sensitivos de las extremidades. Esas son las manifestaciones clínicas que pueden haber de una neurocisticercosis. Las personas que presentan neurocisticercosis y reciben tratamiento, después que reciben el tratamiento, ¿queda resuelto el problema o quedan con secuelas, quedan convulsionando, aunque hayan recibido el tratamiento? Problema, doctora, que las que están dentro del sistema ventricular, si le llegó el tratamiento, pues van a mejorar, que es difícil que le llegue el tratamiento a ese nivel. Pero las que están en el sistema parenquimatoso, todo lo que pasa, el proceso que pasa de, ¿cómo decirle? De que pasa por varias fases para que se forme el cisticerco, por ejemplo, fase vesicular, la fase coloidal, fase nódulo-granular y la fase de calcificación, todas estas llevan un proceso inflamatorio hasta que se forma la fase de calcificación, pero siempre te va a quedar un problema porque ahí te queda algo que se fue creciendo y formó y dañó tu cerebro. Entonces es muy difícil. Pues yo conozco pacientes que todavía tienen secuelas por eso. Hay algunos que cuando se le da tratamiento rápido, pues muy fácilmente mejora. Pero hay otros que creció mucho, le dio hipertensión endocraniana, le dio eso, quedan con problemas como epilepsia. Quedan convulsionando, quedan como epilepsia, sí. Yo conozco una colega que le dio una neurocisticercosis, la operaron como 4 veces, ¿ya? Pero ahí está, es una colega que hace años nos conocimos y ella quedó con ese problema de caer pues con epilepsia. Ella tiene epilepsia, pero ya se le curó el tratamiento. Antes pues era muy difícil el tratamiento, pero sí sabemos que el tratamiento de la neurocisticercosis, sabemos que actualmente la neurocisticercosis parenquimatosa activa usualmente requiere tratamiento antiparasitario con albendazol o praziquantel. En general, actualmente se prefiere albendazol por ser más disponible y barato, penetra mejor en quistes subaracnoideos y no presenta interacciones farmacológicas con los corticoides y los anticonvulsivantes. Dosis, 15 miligramos por kilo día por 7 a 15 días. Se absorbe mejor cuando se toma alimentos grasos. Alternativa, praziquantel, 50 miligramos kilo día por 15 días. ¿Ya? Así que ese es el tratamiento específicamente para este tipo de problemas más severos, doctora. ¿Ya? Para este tipo de problemas más severos.
Y para una parasitosis común y corriente, no hablando de neurocisticercosis, para una teniasis, ¿cuál sería la dosificación? ¿Por cuántos días? Porque para la otra escuché que es de 15 días. Ok, estos tratamientos para neurocisticercosis, nosotros recomendamos que, esperen, que no es Lo ideal es, pienso yo que para nosotros lo ideal es el albendazol porque es lo que más, sí, con pero más facilidad se encuentra. sí, Y es pero barato. el praziquantel es el tolerado, poco tóxico, pero también el albendazol es algo que El albendazol nosotros, es más tóxico que el no, es praziquantel. más, lo que nosotros tenemos aquí, porque el en Nicaragua, en otros países sí hay praziquantel. Ya. Aquí contamos con facilidad de Sí, encontrar sí. albendazol en cualquier Y la parte. otra también que nosotros usamos aquí es la niclosamida para la parasitosis intestinal. ¿Ya? Esa es la que utilizamos. Es un fármaco bien tolerado y solo induce ligeros trastornos como náusea, vómito, prurito y dolor abdominal. La dosis recomendada para adultos es 2 gramos en una sola toma en ayuna y por vía oral. Para los niños oscila entre 10 miligramos kilo de peso a los menos de 35 y 15 miligramos por kilo de peso para los más de 35. También se puede usar alternativamente para homicina, pero lo que nosotros usamos es niclosamida para la parasitosis intestinal. ¿Ya? Y en el caso de los niños, en su práctica diaria, ¿qué es lo que más utilizan? Niclosamida. La niclosamida. Una sola dosis y depende, si es teniasóleo, le damos un purgante. Siempre. Por el problema que sabemos que puede haber parasitosis, ¿ya? O citicercosis, que el parásito se pueda meter a la hora de que se eliminaron todititos los parásitos y elimina huevo y puede volver a infectarse al humano y pasa la sangre. Entonces, por eso le damos un purgante para que todo salga. Ahora, ¿la recomendación cuál es? No llegar a tener tratamiento, doctora. El objetivo es que nosotros no lleguemos a recomendar un químico. El objetivo es que nosotros busquemos cómo no alimentarnos en esos lugares de dudosa reputación. Y si vamos a salir de paseo, que llevemos nuestro alimento, que sabemos quién lo está elaborando en nuestros hogares. También que evitemos consumir carne, porque ese es lo ideal es que nos volvamos vegetarianos todos. Es que nosotros nos volvamos vegetarianos, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de la salud que está impulsando la ciencia. La ciencia está impulsando que todos seamos vegetarianos, que no es algo meramente religioso, porque a veces piensan que es religioso y no, es algo que la ciencia te está diciendo, que el vegetariano vive mejor, tiene menos problemas. Claro, nosotros somos vegetarianos de hace poco, pero sabemos que tenemos secuelas del producto de la alimentación que ingerimos, pero nunca es tarde para comenzar a ingerir alimentos con buen valor nutritivo y que no nos va a afectar nuestro cuerpo. Yo quiero leerles un versículo también de Jeremías, este libro de Jeremías, de Isaías. Isaías es un libro profético, o sea, nos dice las cosas del futuro. Y dice Isaías: porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Isaías 66, 16. Los que se santifican y se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de puerco, culebra y ratones, juntos serán talados, dice el Señor. Eso está en Isaías 66, así es que... Serán talados, dice, así es, ¿no? De manera muy clara y muy categórica. Clara, así es que no decimos nosotros, esto no es fanatismo, es Así que es. nosotros queremos que todas las personas que miran el programa sepan que la palabra de Dios también nos dice que nosotros debemos de comer sano. En 1 Corintios, vamos a leer otro versículo, 1 Corintios 10:31. Vamos a leer ese versículo de 1 Corintios 10:31, que también hay muchos hermanos que nos dicen eso. 1 Corintios 10:31 y lo vamos a ratificar.
Así dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria De de Dios. Dios. Si nosotros Amén. vamos a decidir no comer cerdo, no lo hagamos porque queremos estar sanos. Hagámoslo para la honra y gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga con todas las cosas que nosotros tratamos de hacer para la honra y Para gloria su suya. gloria. Sabemos que este cuerpo, así dice Pablo también, vamos a leer, dice Pablo en 1 Corintios 3:16, dice Pablo, estoy en Romanos, 1 Corintios, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Así es que el templo de Dios, que somos nosotros, tenemos que cuidarlo, porque si no, Dios va a venir y nos va a destruir a nosotros cuando nos diga, ¿por qué no cuidaste tu cuerpo? ¿Por qué decidiste comer mal? Doctora, la oración final. Bueno, les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Buen Dios que moras en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos diste hoy de compartir este importante programa con las personas que hoy nos sintonizaron. Pedimos una bendición muy especial para todas aquellas personas que nos sintonizaron y que quizás en este momento tienen problemas de salud. Pon tu mano sanadora en ellos, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a la fe de ellos. Y quédate con nosotros y permite que regresemos, Señor, el próximo martes para continuar con estos programas tan importantes. Todo lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo a las 8 de la mañana.